Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, compartiendo un ratito de mi vida y de mis pasiones. Como siempre, me emociona muchísimo abrirles las puertas de mi mundo y hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente me tiene el corazón a mil. El título, como ya saben, lo revela todo: Kerem Bürsin y yo, la increíble conexión que nadie esperaba. ¿De qué va todo esto? Pues vamos a explorar un poco más a fondo el universo fascinante de Kerem Bürsin, ese actor turco que con su encanto, talento y esa mirada que derrite, nos ha conquistado a todos literalmente. Analizaremos desde sus papeles icónicos en novelas y películas, pasando por su personalidad arrolladora, hasta su presencia activa y genuina en las redes sociales. Pero atención, no se trata de una simple biografía, eso sería aburrido. Lo que vamos a hacer es algo mucho más divertido y personal. Vamos a conectar su historia con la mía, sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar cómo la vida, el destino, o tal vez una pizca de casualidad, han tejido una conexión que, a mi parecer, es bastante peculiar, inesperada y sobre todo muy inspiradora. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, reflexiones, confesiones y, como siempre, un poquito de locura. Espero que les encante y que disfruten tanto este vídeo como yo disfruté creándolo. Y antes de que se me escape, si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, no lo duden, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas cosas interesantes. Y como siempre digo, compartan este vídeo con todos sus amigos, con su familia, con el vecino, con todo el mundo. Así, más gente se une a esta comunidad maravillosa y divertida que hemos creado. Ahora sí, sin más preámbulos y con el corazón latiendo a mil, empecemos a desentrañar esta increíble conexión. Primer acto, conociendo a Kerem Bürsin, el hombre detrás del actor ***. Empecemos por lo básico para aquellos que aún no estén familiarizados. ¿Quién es Kerem Bürsin? Kerem es un actor turco con una trayectoria sencillamente impresionante, de esas que te dejan con la boca abierta. Su camino a la fama comenzó con su papel en la serie Güneşi Beklerken, donde ya demostró su carisma y su talento. Sin embargo, fue con la serie Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, que conquistó corazones alrededor del mundo. ¡Ay, Serkan Bolat! ¡Qué personaje! ¡Qué química con Eda! ¡Qué sonrisa! Pero, y esto es importante, no se dejen engañar por su físico, porque Kerem es mucho más que eso. Tiene un talento innato para la actuación, una capacidad para transmitir emociones que te atrapa desde el primer momento. Su forma de interpretar personajes complejos con matices y una profundidad que te llega al alma, es algo que admiro profundamente. Observen sus gestos, la forma en que mira, la manera en que modula su voz, es un artista en toda la extensión de la palabra. Además, y esto es crucial para entender la conexión, Kerem es un hombre con una personalidad fascinante fuera de la pantalla. Se preocupa por causas sociales importantes, por el medio ambiente, por defender sus ideales, por hacer del mundo un lugar un poquito mejor. No tiene miedo de expresar sus opiniones, de ser auténtico, de ser él mismo, sin importar lo que piensen los demás. Y esa autenticidad, esa transparencia, es algo que me atrae mucho, que me inspira. Segundo acto, el punto de encuentro, ¿dónde entro yo en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la magia de la conexión comienza a tomar forma. Todo empezó, bueno, la verdad es que no recuerdo exactamente el momento preciso. Supongo que, como a muchos de ustedes, me enamoré de Kerem a través de sus personajes. Su carisma, su sonrisa, su mirada, imposible resistirse. Me cautivó la química que tenía con Hande Erçel, la forma en que interpretaba a Serkan, un hombre aparentemente frío y distante, pero que en el fondo, era sensible y vulnerable. Y poco a poco, como un buen detective, empecé a investigar sobre su vida, a seguirlo en redes sociales, a leer entrevistas, a ver todos sus proyectos. Y así, casi sin darme cuenta, me fui sumergiendo en su mundo. Empecé a conocerlo más allá de sus personajes, a descubrir sus intereses, sus pasiones, sus valores. Y fue entonces cuando algo hizo clic en mi interior. Lo que más me llamó la atención, aparte de su trabajo, fue su forma de ser. Kerem es un hombre muy auténtico, muy transparente, como ya mencioné. No tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores.
No se esconde detrás de una máscara, no pretende ser alguien que no es. Y eso, creo yo, es algo que conectó conmigo profundamente. Yo siempre he admirado a las personas que se atreven a ser diferentes, a romper con los esquemas, a no tener miedo. A mostrar su verdadera esencia. A las personas que se atreven a ser auténticas, a ser fieles a sí mismas, a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Y Kerem para mí representa todo eso. Representa la valentía de ser uno mismo, la importancia de la autenticidad, la belleza de la imperfección. Tercer acto, descubriendo las coincidencias, la conexión se profundiza ¿Y la conexión? ¿Cómo se materializa esta conexión que siento con Kerem Bürsin? Pues la conexión se basa en detalles, en pequeñas coincidencias, en cosas que quizás para otros no signifiquen nada, pero para mí sí. Por ejemplo, su pasión por el arte, por la lectura, por viajar. Es algo que me encanta. Son cosas que a mí también me apasionan, que forman parte de mi vida, de mi esencia. Me encanta la idea de que aunque no nos conozcamos personalmente, compartimos algunas de esas inquietudes, de esos intereses, de esa curiosidad por el mundo. Me gusta pensar que tal vez en algún momento hemos leído el mismo libro, hemos visto la misma película, hemos visitado un lugar parecido. Y aquí viene la parte más divertida, la parte en la que mi lado investigador sale a la luz. Gracias a la magia de Internet y a mi afán por descubrir cosas nuevas, he descubierto que tenemos algunas conexiones mucho más concretas. Gustos en común ambos somos fans de ciertos libros, de ciertos directores de cine, de ciertos artistas. Imaginen mi emoción al descubrir que compartimos ciertos gustos. Lugares especiales en alguna entrevista, Kerem mencionó un lugar que a mí me encanta visitar. Un lugar que me transporta, que me relaja, que me hace sentir en paz. ¡Guau! ¿Casualidad? Tal vez. Pero para mí es una pequeña señal, una pequeña confirmación de que esta conexión existe, de que compartimos algo más que admiración. Inspiración en la acción Otra cosa que me encanta de Kerem es su compromiso con el medio ambiente y con las causas sociales. Siempre está involucrado en proyectos que buscan ayudar a los demás, que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Me inspira ver a una figura pública con tanta influencia, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo. Y yo, desde mi humilde posición, trato de hacer lo mismo. Quizás no con la misma repercusión, pero sí con la misma intención. Trato de ser una persona más consciente, de hacer lo posible por cuidar el planeta, de apoyar causas que considero importantes. Y eso, creo yo, es algo que nos une, que nos hace vibrar en la misma sintonía. Cuarto acto, la inspiración y el sueño, es solo fantasía, Ahora bien, entiendo que algunos de ustedes puedan estar pensando, bueno, esto es un poco fantasioso, ¿no? Y sí, puede ser. Reconozco que quizás estoy idealizando un poco la situación. Tal vez estoy viendo una conexión donde no la hay. Pero, ¿acaso es malo soñar? ¿Acaso no es bonito encontrar en alguien, incluso en alguien a quien no conoces personalmente, un modelo a seguir, una fuente de motivación? Para mí, Kerem es todo eso. Me inspira a ser mejor persona, a luchar por mis sueños, a ser fiel a mí mismo, a no rendirme ante las adversidades. Me inspira a ser más auténtico, a ser más valiente, a ser más consciente del mundo que me rodea. Me inspira a usar mi voz, mi plataforma, para hacer del mundo un lugar un poquito mejor, aunque sea con pequeñas acciones. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la comunidad de fans de Kerem. Son increíbles. Siempre están dispuestas a compartir su amor por él, a debatir sobre sus personajes, a apoyarlo en sus proyectos. Son una comunidad muy activa, muy apasionada, y me siento muy afortunado de formar parte, aunque sea de forma indirecta, de ese universo. Gracias a ellas he conocido más detalles sobre su vida, sobre sus intereses, sobre su forma de ser. He aprendido mucho de ellas y me siento parte de una comunidad más grande. Quinto acto, el cierre, conexión, admiración y esperanza En resumen, la conexión que siento con Kerem Bürsin es algo que va más allá de ser un simple fan. Es una conexión basada en la admiración, en la inspiración, en la identificación con ciertos valores y con ciertas inquietudes.
Es una conexión que me impulsa a ser mejor, a perseguir mis sueños, a vivir la vida con más pasión y autenticidad. Es una conexión que me recuerda que incluso desde la distancia, podemos encontrar inspiración y motivación en otras personas. Y aunque sé que probablemente nunca nos conozcamos en persona, me siento feliz de poder sentir esta conexión, de poder admirarlo, de poder aprender de él, de poder inspirarme en su ejemplo. Me siento agradecido por tener a Kerem Bürsin en mi universo personal, en mi lista de personas que me motivan a ser mejor. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un poco diferente a lo que suelo hacer, pero me apetecía compartir con ustedes esta pequeña parte de mi mundo, esta pequeña historia personal. Me apetecía mostrarles que a veces las conexiones más inesperadas pueden ser las más significativas. Me apetecía hablarles de inspiración, de sueños, de la importancia de ser uno mismo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por escucharme, por compartir conmigo sus pensamientos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, y siempre estoy dispuesto a responder sus preguntas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal tenga sentido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta conexión. ¿Creen que es una locura? ¿Se identifican con algo de lo que he dicho? ¿También sienten una conexión especial con alguna persona que los inspire? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y siempre estoy dispuesto a responder sus preguntas. No duden en compartir sus propias historias, sus propias inspiraciones. Estoy ansioso por leerlas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares. Hagan crecer esta comunidad. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen muchas cosas interesantes, se los aseguro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buenas vibras, y hasta la próxima. Y recuerden siempre, sean auténticos, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en la magia de la conexión. Adiós.